Bueno, ahora vamos a continuar con el primer ejercicio. Recién hicimos solamente la parte de ejemplar. Ahora vamos a empezar por los ejercicios que sí ya van a ser más útiles y de repente hay que analizar un poquito más la situación en cada una de estas situaciones. Entonces, empezamos por darle un nombre a esta tabla, ¿verdad? Como vimos anteriormente, yo le llamé departamentos en diseño, la parte superior de izquierda en propiedades. Creé una tabla dinámica que le llamé ejercicio 1, hoja 2, porque estoy en la hoja 2. Y comencemos. Ya le apliqué el formato de tabla, es muy importante, no se olviden, que se hacía seleccionando, control E, inicio, dar formato como tabla y eligen el estilo que desean. Entonces, comenzando por la primera tabla dinámica, el primer ejercicio, nos dice, realiza una tabla dinámica con el promedio de edad de los empleados por departamento y ocupación. Entonces, nos dice primero departamento. Vamos a ubicar o arrastrar el campo de departamento en filas, ocupación en columnas y edad en valores. Acuérdense que lo que queremos ahora es el promedio de edades. Acá, ¿qué está haciendo? Acá me está haciendo una suma de edades porque Excel no identifica qué tipo de dato es lo que nosotros estamos usando. Cuando Excel ve números enteros sueltos, interpreta que, bueno, tiene que hacer una suma simple. Como les dije anteriormente que, bueno, son funciones que muestran automáticamente. Ahora yo no quiero eso, entonces nos vamos en configuración de campo de valor y le digo que quiero el promedio. Entonces ahí automáticamente ya me calcula el promedio de esas edades y sacamos la parte decimal. Ya hicimos este primer ejercicio. Ahora, para el segundo ejercicio le damos insertar departamentos. Ustedes pueden poner el nombre que quieran. Le damos aceptar. Perdón, toqué cosas raras. Tabla dinámica, tabla de rango, departamentos, enter, le cambiamos el nombre a ejercicio 2, hoja 2 y hacemos tabla dinámica mostrando el número de empleados de cada ocupación por departamento. Acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Como no tenemos una cantidad determinada así tal cual definida en un campo, acá por ejemplo cantidad de empleados, podemos hacer lo siguiente. Sabemos que los nombres y apellidos, estos dos campos juntos, conforman a una persona, ¿sí? Y creo que les había mostrado en el video anterior que cuando nosotros ponemos, por ejemplo, edad, que es un campo que involucra números dentro de su base de datos, va a hacer una suma. Cuando ya tiene números identificados, Excel va a hacer una suma por defecto. Ahora, si yo tengo un texto, una fecha o algo que no es tan calculable, Excel va a hacer un conteo automáticamente. Entonces, fíjense cómo tenemos acá. Hace un conteo de los apellidos, como también hace un conteo de los nombres, que tienen prácticamente el mismo resultado final. Fíjense, 12. Son 12 empleados en total. Entonces ahí ya tenemos la cantidad de números de empleados por ocupación por departamentos. Perdón. Así es. Entonces vamos a colorear la tabla dinámica con la suma de ingresos por ocupación y por departamento. Entonces acá queremos utilizar lo siguiente. Una tabla dinámica, ponemos departamentos,
cambiamos de nombre, siempre cambien de nombre, ejercicio 3, hoja 2, por departamento, ocupación e ingreso. Muy fácil este, nada más nos pide. Coloreamos todo. Después nos dice, ingresa una tabla dinámica de los ingresos por ocupación, ciudad y departamento. Entonces acá nos pide como que una cosita de más, si nos damos cuenta. Insertamos una tabla dinámica, departamentos, le cambiamos el nombre, ejercicio 4, hoja 2, y nos dice, ingresos van a ir en valores por ciudad, en filas, perdón, me pide primero ocupación. Hay que tener en cuenta que es importante seguir esa jerarquía que te indica en el ejercicio, ¿sí? Sea cual sea. Entonces, para empezar, vamos a respetar esto. Ingresos por ocupación, primero me pide ocupación, ciudad, pero ¿qué pasa? Me pide departamento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fíjense que es un poco de repente inestable esta organización de tablas dinámicas. Entonces, una opción es arrastrar el departamento en filtros y en base a eso seleccionar de qué departamento yo quiero que me haga el resumen. Otra opción es prácticamente ubicar departamentos en columnas o en filas. Aunque esto puede ser de repente un poco incómodo en ciertas maneras, por ejemplo, departamento en columnas se ve un poco desordenado a diferencia de filas. Y tengan en cuenta lo siguiente, si yo voy a arrastrar departamentos en filas, el orden en donde está, si está de encima de ciudad o si está debajo de ciudad, importa muchísimo a la hora de ordenar una tabla dinámica. Fíjense la diferencia entre esto y esto. ¿Ven? Es totalmente diferente. Entonces, este ejercicio en específico es como que un poco más libre en ese sentido. Yo lo voy a dejar así porque creo y considero que es bastante entendible en esta distribución de datos, ¿sí? Pero ustedes pueden dejarle en, no sé, departamentos, en filtros, en ocupación, aunque no sea tan conveniente, en ciudades, perdón, por encima de ciudades y así. Ahora, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a marcar que ya hicimos con un colorcito verde. Ahora me dice, tabla dinámica que permita ver solo los ingresos por ciudad y ocupación de un departamento determinado por página. Dejarlo filtrado por Itapúa. Bueno, acá justamente estamos hablando de aquello que les dije, pero vamos a insertar una tabla dinámica. En este caso, sí me indica cómo yo tengo que hacer mi filtro. ¿Qué es lo que yo necesito poner en filtro? Me dice que tengo que dejar filtrado para Itaipúa. ¿Eso qué significa? Que tengo que dejar filtros en departamentos, ¿sí? O sea, departamentos en filtros. Pero antes vamos a cambiarle el nombre. Ejercicio 5, hoja 2. Entonces, ingresos por ciudad, por ocupación y departamento. Pero yo quiero que el filtro esté aplicado a Itapúa. Entonces aplico el filtro y ya tenemos el quinto ejercicio. Ahora, en los ejercicios 6 y 7 empieza lo más divertido. Después nos dice, ingresa una tabla dinámica que muestre cuántos empleados hay para cada ocupación, distribuidos por edades de 10 en 10. Fíjense, voy a releer otra vez. Tabla dinámica que muestre cuántos empleados hay para cada ocupación distribuidos en edades de 10 en 10. Vamos a crear una tabla dinámica que vamos a tener en cuenta lo siguiente. Departamentos,
Vamos a cambiar el nombre. Y primero me dice, ¿cuántos empleados hay para cada ocupación? ¿Sí? ¿Cuántos? Ponemos apellidos, perdón, nombres en filas, perdón, ponemos ocupación en filas, apellidos o nombres en valores. Y fíjense, sabemos que hay 5 abogados, 5 administrativos y 5 abogados, 4 gerentes en la parte administrativa y 3 gerentes. Pero de eso yo quiero saber sus edades. Quiero que esté distribuido entre sus edades. Entonces, tengo que tener en cuenta lo siguiente. Yo puedo ponerle, bueno, estas son las edades en columnas. Y bueno, no hay alguien de 23 años en abogado, tampoco hay de 26 en abogado, pero sí hay 28, 34 y 32. Pero de repente, si se fijan, altera todo el orden de las demás tablas y de esta tabla. Entonces, bueno, podemos probar en poner ocupación acá y edad acá. Bueno, como que empieza a tomar un poquito de forma. Pero ¿qué pasa? Me da así detalladamente 23, 26, 28. Y yo quiero que esto esté agrupado justamente como me indica, de 10 en 10, para facilitar las cosas. Los que tengan de 20 a 30 años, que me resuman una fila. Los que tengan 30 a 40 años, que me resuman otra. De 40 a 50 para arriba, en otra. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a aplicar la agrupación de datos, como vimos anteriormente, que va a ser de la siguiente manera: hacer clic en solamente un dato, no así entero, solamente un dato de esta fila que van a ser de las edades. Nos vamos a herramientas de tabla dinámica, en la parte de grupo, crear grupo de selección. Y me dice que comienza la edad más temprana, ahora es 26 y termina en 65. Por defecto, o sea, automáticamente Excel ya me dice que puedo agrupar de 10 en 10. ¿Sí? Excel o sea, mi ejercicio también coincidentemente me dice que, bueno, necesito que me agrupe las edades de 10 en 10, pero puede que el ejercicio me haya pedido de 5 en 5, entonces yo le tenía que indicar de 5 en 5. Obviamente esto trata de un aproximado, no va a ser números exactos, entonces cuando le pongamos 10 pasa lo siguiente. Agrupa, como le dije, de 23 a 32 las personas, bueno, las personas que están en este rango de edad. Después están los que están en este rango de edad y así sucesivamente. Entonces es eso lo que nos pide. Por eso es que de repente es importante interpretar y leer qué es lo que nos pide el ejercicio. Y ahora por último nos dice tabla dinámica donde se muestren los ingresos de los departamentos agrupados por trimestres y por meses. Bueno, acá tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Hay que agrupar los datos, solo que en este caso vamos a agrupar las fechas. Cambiamos el nombre, ejercicio 7, hoja 2. Colocamos ingreso en la parte de valores como siempre. Y yo quiero ver por la fecha y departamento. No, por fecha nomás era, sí, por fecha nomás era. No, perdón. Los ingresos de los departamentos agrupados por trimestres y por meses. Está bien. Voy a poner departamento. Entonces me muestra ahí por departamento, por cada mes, todos mis tipos de ingresos. Si se fijan, nos acordamos que acá, en este ejercicio,
estas fechas nos mostraban una por una, a menos que nosotros le demos la indicación de que se agrupen. A diferencia de acá, como que automáticamente ya se agrupa entre enero, febrero, en todos los meses. Y si se fijan, se crearon como cuando yo puse fecha, se crearon estos dos más campos por defecto, ¿sí? Automáticamente Excel identifica las fechas, entonces crea ya campos para tu comodidad. Ahora, ¿por qué esa diferencia entre esto y esto? Porque acá estamos hablando de varios meses, estamos hablando de datos con varios meses, uno de febrero, otro de junio, otro de mayo. ¿Y cómo podemos ver eso? Podemos ver acá. Fíjense que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en meses. A diferencia de los datos que teníamos anteriormente, que estamos hablando de diferentes fechas, pero todo pasó en mayo. Entonces, esto no me puede resumir en meses si estamos hablando del mismo mes. Lo único que me puede llegar a resumir va a ser en días. Acá, por ejemplo, podemos ver que se repiten muchos cuatros. Entonces, ¿qué hizo Excel? Me resumió todo esto, pero no me va a resumir en meses, o si no, no tendría sentido el resumen. A diferencia de esta base de datos, que sí tenemos una gran diferencia entre meses. Entonces, es por eso que acá me resume en meses, a diferencia de acá que me resumía en fechas, fecha singular. Ahora, yo no quiero ver esto en meses. Entonces, de nuevo, nos vamos a herramientas de tabla dinámica, analizar, crear grupo de selección. Queríamos que esto se agrupe en trimestres. Entonces, deseleccionamos meses, días y le decimos trimestres. Como les dije anteriormente, nos muestra la fecha más chica, las mínimas, así por decir, la máxima. Aceptar. Entonces, mi cuadro se resume aún más todavía. Es mucho más cómodo y lindo, así por decir, de ver. Más claro. Y así terminamos con estos ejercicios. Ahora, yo le quiero dar, no sé, algún tipo de diseño especial, algún tipo de color, no sé, cualquier cosa que necesiten, pueden encontrar en la parte de herramientas de tabla dinámica en diseño. Eso ya es muy relativo, pueden decorar el color que quieran. Y ahora pasamos a el primer ejercicio con un poco más de información de lo normal. Un ratito voy a traer agua y ya continúo. Bueno, volviendo al ejercicio. Ay, espera un momento. Ok, ahora sí volvemos. Tenemos el primer ejercicio con una relativamente gran cantidad de datos. Fíjense cómo tenemos más de 500 líneas. Mentira, llegamos a 500 líneas, filas, y es un poquito más lento Excel, ¿verdad? Por la cantidad de datos que tenemos. De todas formas, podemos nosotros manipular fácilmente estos datos. ¿Cómo? Por medio de tablas dinámicas. Hacemos lo que dijimos hace rato, le damos control E, seleccionamos todo, le damos un formato de tabla, voy a ponerle este color, le digo, ¿tiene encabezado? Si ya tiene encabezado, ya tiene atributos que me indican qué tipo de información yo estoy manejando. Entonces le doy OK nada más. Antes de utilizar estas tablas, hacemos control E, le damos un nombre de tabla. Esto aparentemente está tratando de un restaurante porque me dice que hay mesa,
producto, categoría, precio, cliente. Entonces voy a ponerle restaurante. Enter. Vamos acá, insertar tabla dinámica. Y le digo, quiero que me ubiques los datos de restaurante. Y ya está. Me aparece mi pestaña donde puedo manipular los datos y empiezo. Mentira, no empiezo todavía. Tengo que llamarle, darle un nombre. Ejercicio 1, restaurante. Enter. Me dice primero, total ventas generales y además por bebida y comida. Si nos fijamos, acá tenemos precio y costo, pero no tenemos una sección así tal cual de ganancias o ventas o utilidad. Podemos hacer lo siguiente, podemos agarrar y acá poner ganancias, enter. Y como estamos hablando de un formato de tabla, automáticamente cuando yo pongo un dato acá a la derecha de la tabla, como que se rellena y esto interpreta que es una nueva columna que va a tener muchos nuevos datos. Entonces puedo hacer lo siguiente, que mi precio es, que mi ganancia va a ser precio menos el costo, ¿sí? Vamos a ignorar la propina por el momento y automáticamente, gracias al formato de tabla, se me va a rellenar absolutamente todo. Esta es una manera. Entonces, yo a la hora de utilizar mis tablas dinámicas voy a tener también acá, mentira, tenemos que ir a analizar, a actualizar y ahí recién se agrega como que este nuevo campo que tenía este formato de tabla, ¿sí? Una vez que yo le doy a actualizar, si no me parece. Esta es una manera de utilizar esto. Hay otra manera que serían los campos calculados. ¿Y cuál es la diferencia? Que simplemente es como que invisible, no es que está así detallado así como tal. De todas formas tiene el mismo resultado y muchos cambios no hay realmente. Pero bueno, ya depende del gusto de cada uno. De todas formas es importante que sepan hacer de las dos maneras, entonces ya les mostré una. Cómo hacer, bueno, agregan una nueva columna, una fórmula, se aplica para todo, actualizan y utilizan directamente. Ahora, pueden hacer lo siguiente cuando quieren hacer esto. Van a eh, van a tocar en precio y fíjense cómo se habilita esta zona de cálculos, una barra que se llama campos, elementos y conjuntos. Vamos a tocar y darle clic en campo calculado. Estamos hablando de un campo nuevo de esta tabla que va a ser invisible, pero va a tener un cálculo de por medio, ¿sí? Entonces puedo ponerle ganancias. Y acá yo escribo mi fórmula. Me dice 0 porque, bueno, tengo que indicarle primero qué fórmula yo quiero poner. Entonces, pongo precio, doble clic, menos costo. Y le digo aceptar. Entonces, automáticamente, fíjense, como ya me calcula todas las ganancias, me da una suma de todas las ganancias. Tiene el mismo concepto que lo que les mostré recién con el formato de tabla, escribiendo acá, pero como que es invisible y si se fijan está en los campos, pero no está en la tabla. Entonces tiene la misma función, pero de diferentes pasos, ¿sí? No hay una manera correcta de hacer, depende mucho de lo que uno necesita. Ahora de repente es más conveniente hacer campos calculados cuando no vas a estar agregando muchas columnas o tenés que presentar una planilla donde no tenés que alterar los datos que tenías originalmente. Entonces en esos casos es más conveniente utilizar campos de elementos calculados. Entonces, siguiendo ya tenemos las ventas generales, las ganancias, ¿verdad? Además por bebida y comida, me dice. Entonces, vamos a fijarnos en dónde están las categorías, los tipos, y está evidentemente en el tipo, ¿verdad? En el atributo tipo. Entonces, solamente agrego el campo tipo a filas. Ya tenemos distribuido esto.
Fíjense que puse realmente 2 veces el primer ejercicio, ¿verdad? Entonces es solamente uno al final. Entonces me disculpo. Vamos a continuar con los demás. Vamos a poner restaurante. Cambiamos el nombre. Ejercicio 2. Restaurante. Enter. Ahora me dice que quiero mostrar los top 5 vendedores. Ok. Como ya tengo mis ganancias, utilizo en valores. ¿Y quiénes son los vendedores? Los vendedores son los que atendieron. Son estas personas. Entonces, está en la parte del campo atendió. Arrastro a filas y ya me da un resumen. Pero acá no están los 5 mejores. Acá están absolutamente todos. Entonces, lo que yo puedo hacer es darle clic acá en el filtro y darle filtros de valor, ¿sí? El filtro de valor. Y hay que ponerle 10 mejores, ¿sí? Acá lo que pasa es que me agrupa a los que 10 mejores tuvieron de suma de ganancias, o sea, los que tuvieron, a los 10 que mejores cantidad de ganancias tuvieron. Ay, me cuesta expresarme ahora mismo, no entiendo por qué, pero bueno. Bueno, y ya acá como me dice 10, me muestra por defecto, ¿verdad? Yo quiero que sean los 5 mejores, como me dice acá. 5 mejores vendedores. Y cuando me dice superiores es que me va a mostrar los 5 empleados que más vendieron por esta condición, que sería la suma de las ganancias, ¿verdad? Entonces le damos a aceptar y acá me muestra los top 5 vendedores. ¿Qué pasa si yo no quiero los top 5 vendedores? Yo quiero los top 5 peores vendedores, entonces pongo inferiores. Y fíjense cómo se altera esto. Yo esto también puedo ordenar de otra manera, ahora, o sea, de manera alfabética, como ya está ahora mismo, o viceversa, ¿verdad? Podemos agregarle un formato condicional para verificar por medio de pequeños gráficos quién es el mejor. Y así. Entonces ya tenemos el segundo ejercicio. Ahora nos falta el tercero. Ponemos restaurante. Cambiamos el nombre. Ejercicio 3. Restaurante. Enter. Y nos dice gráfico de ventas por meses del año. Entonces, mis ganancias por el tiempo, la fecha, en este caso. Fíjense que como estamos hablando de 2 años con varios meses, ¿verdad? Que están divididos en trimestres, este ya me vino automáticamente, ¿verdad? Probablemente tengan de otra manera o tengan igual a mí, eso no importa. Yo quiero hacer un gráfico de esto. No importa de qué manera, esto no importa si está en trimestre, no importa si está en meses, en días también. Bueno, en caso de que esté en días, sí es importante resumir a meses, porque si no va a ser muy grande la tabla y ya no va a ser un resumen, va a ser una distracción más que nada. Entonces, ¿cómo podemos hacer un gráfico a partir de esto? Nos vamos en analizar, herramientas, tablas dinámicas, donde ya estamos, gráfico dinámico. Y fíjense cómo tenemos una gran variedad de opciones con relación a, bueno, los gráficos. Lo bueno de este tipo de gráficos es que son justamente muy dinámicos también, como estas mismas tablas, ¿verdad? Por eso es que tienen el nombre de dinámicas, tablas dinámicas. Más adelante, cuando utilicemos dashboards, van a entender la importancia realmente de la nomenclatura dinámica en ese sentido, porque es muy alterable y es muy manual. Uno puede ver de acuerdo a lo que necesita. Fíjense, dentro de su propio gráfico, uno puede hacer clic en la fecha que quiere ver y yo le digo, yo quiero ver solamente marzo de 2018. Entonces me va a aparecer automáticamente acá solamente marzo del primer trimestre
de 2018. Fíjense cómo acá también se resumió. ¿Ven? Entonces es por eso es que es muy cómodo y demás. Vamos al ejercicio 2. Y acá empieza a ser un poquito más complicado porque ya nos introducimos a utilizar tablas dinámicas más segmentadores de datos. ¿Y qué son los segmentadores de datos? Los segmentadores de datos son como unos botoncitos que uno puede tocar y tus tablas dinámicas se van a ajustar con relación al botón. Vamos a ver eso cómo funciona ahora, ¿sí? Suena un poquito loco, pero es de hecho muy normal y es muy cómodo cuando tenemos datos como acá, por ejemplo, de un año entero y varias fechas. Entonces, control E, le damos un formato de tabla, vamos a ponerle, no sé, rojo, aceptar, ya tiene encabezados. Le falta nombre. Vamos a ponerle qué clase de tienda es esto, importe de venta, no dice, ¿verdad? Vamos a ponerle tienda de ropa. Ropa. Tienda ropa. Ahí está, enter. Tienen que tener cuidado que a la hora de nombrar una tabla no pueden usar espacios, porque le da error, ¿sí? A diferencia de una tabla dinámica, en las tablas dinámicas sí podemos dar espacios. Si se fijan acá, yo le puse espacios. Ejercicio, espacio 2, espacio restaurante. A diferencia de el nombre de la tabla, ¿sí? Es diferente una tabla dinámica y una tabla normal, con solamente formato de tabla. Entonces vamos a parte de insertar, tabla dinámica, y me olvidé cómo se llama. Entonces voy a darle enter, tienda rompa, control L ahí, y ahí ya nos ingresa una tabla dinámica. Pero yo tengo que cambiar otra vez el nombre de esta tabla dinámica, ¿sí? Entonces cambio en tabla dinámica, ejercicio 1, TR. Entonces lo primero que me pide es, ¿cuál es el porcentaje de ventas de cada zona con respecto al total? Entonces, yo tengo el importe de venta, que obviamente va a ir en valores, y yo quiero saber el porcentaje por la zona con respecto al total. Fíjense que yo acá tengo en valores, pero yo no quiero en valores, yo quiero en porcentaje. Como habíamos visto antes, podemos poner en configuración de valor como porcentaje del total general. Le vamos a aceptar, que ella nos muestra los datos con porcentajes. Vamos a ponerle escala de colores, solo para aclarar a qué nos referimos y nada más. Segundo ejercicio. Me olvidé cómo se llama otra vez. Tienda ropa, enter. Le damos un nombre a la tabla dinámica. Ejercicio 2. Tienda ropa. ¿Y qué nos pide? Subió o disminuyó las ventas por cada mes con respecto al mes de agosto. Fíjense bien lo que nos pide acá. Acá tenemos que tener en cuenta 2 veces el importe de venta, como tuvimos en cuenta en esta sección para este ejercicio. Suma de ventas y otro que era problema de computadora. Fíjense como en uno tuvimos ventas por medio de suma de ventas y el otro tuvimos el promedio de las ventas. Pasa algo similar en este caso, solo que es más bien una comparación. Entonces, para no seguir hablando, vamos a poner meses en filas, el importe de venta en valores, pero 2 veces vamos a poner el importe de venta en valores. Uno va a representar el normal, ¿verdad? Vamos a ponerle en porcentajes a importe de venta 1.
Vamos a poner el porcentaje de y para que vean la diferencia, sí. Ujú. Pero vamos a poner el porcentaje total de general nomás. Me va a mostrar el aporte del importe por mes. Y vamos a ver mejor con los gráficos, ¿verdad? Pero eso no es lo que nos pide, no queremos ver con respecto al total. Yo quiero saber qué tanto representa las ganancias de enero con relación a agosto, si son mayores o menores en porcentajes. Entonces, ¿cómo se hace eso? Vamos a irnos en la segunda, configuración de valor, mostrar valores como porcentaje de, ¿sí? Hay un poco de diferencia con por ejemplo, porcentaje de la diferencia de o diferencia de, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta muy bien esas relaciones, muy bien esas diferencias. Fíjense que nos piden con respecto al mes de agosto, no nos pide con respecto a la diferencia de agosto, no queremos saber la diferencia en sí que tuvo un mes con el otro. Vamos a fijarnos a lo que me refiero. Vamos a poner porcentaje de y me va a aparecer elemento base, campo base. Campo base se refiere al campo que se va a utilizar para comparar, ¿sí? Voy a comparar meses y le voy a poner agosto. ¿Qué pasa? Mi agosto va a representar mi 100%. Voy a sacarle la configuración de valor para que puedan ver bien. Mi agosto ahora representa mi 100%. Y lo demás va a ser el complemento. Como en diciembre yo gané más que en agosto, entonces va a ser 100 y más ese porcentaje que superó de agosto. ¿Sí? Vamos a fijarnos con el formato condicional, cómo quedan con la escala de colores para tener más claro una idea de lo que trata. Y fíjense, en marzo tuve más ventas en un 21% con relación a agosto, que representa mi 100%. Ahora, ¿cuál es la diferencia que les dije anteriormente de porcentaje de o porcentaje de la diferencia de? Es que se tienen en cuenta ya números o porcentajes negativos, ¿sí? Entonces ponemos porcentaje de la diferencia de agosto, aceptar. Y fíjense, es como que se tiene este punto en cero, ¿sí? No en 100%. Vamos a poner formato condicional para fijarnos mejor a lo que nos referimos. Entonces, claramente, como vimos hace rato, en diciembre y marzo hubieron más ventas, lo normal. Pero todo lo demás estaba por debajo del 100%. Es decir, tuvieron menos ventas que agosto. Entonces ahí está la gran diferencia entre porcentaje de diferencia de y porcentaje de. Uno ya muestra justamente las diferencias y el otro tiene en cuenta un número como referencia al 100%. Eso vamos a ir viendo mejor cada vez que vayamos avanzando con el ejercicio, porque puede sonar un poquito confuso. Entonces, no le vamos a dejar así, vamos a dejarle en porcentaje de. Uy, ahí está. Y nos va a quedar así. Y ahí tenemos nuestro ejercicio. Vamos a insertar otra tabla dinámica. Que me olvidé el nombre. Tienda ropa, tienda ropa. Cambiar el nombre. Ejercicio 3. Tienda ropa. Ahora nos fijamos qué nos pide. Me dice ventas totales por mes y tipo de operación, que sería crédito o contado. Entonces yo quiero hacer lo siguiente ya acá. Acá yo voy a empezar a integrar los segmentadores de datos, que serían los botoncitos como les había dicho antes. Suena raro y confuso y de repente complejo, pero es realmente súper fácil. Nos pide los importes de ventas por meses, pero yo quiero ver de repente solamente a ver, el de crédito. Y yo puedo hacer lo siguiente, puedo
a la hora de poner el tipo de pago en columnas, puedo hacer lo siguiente. Me voy acá en campo de tabla dinámica, hago clic en la flechita y le deselecciono uno. Y ahí ya tengo filtrado. Pero no, pasa que yo quería el otro. Hago otra vez. Y de repente es un poco tedioso hacer ese proceso de ir a buscar el filtro, qué cosa quiero filtrar. Entonces hay algo más cómodo para evitar ese tipo de procedimiento, que son los botoncitos o más bien los segmentadores de datos. Vamos a sacar esto y hacemos lo siguiente. Hacemos clic, nos aseguramos de que el segmentador de datos se aplica a esta tabla dinámica como haciendo clic en esta tabla dinámica y nos vamos a analizar herramientas de tabla dinámica, filtrar, insertar segmentación de datos. Y nos aparece insertar segmentación de datos con relación a los campos que tenemos. Yo quiero que me haga botoncitos o segmentaciones de datos del tipo de pago. Entonces le selecciono esto. Fíjense que yo puedo seleccionar varios tipos, ¿sí? Entonces, selecciono de pago y le doy a aceptar. Y acá tenemos lo siguiente, tenemos como los botoncitos que les había hecho. ¿Y qué pasa? Cuando es al contado, me resume lo que es el contado. Cuando es el crédito, cuando hago clic en crédito, me resume solamente lo que es el contado. Y cuando elijo los dos, me tiene el original. Fíjense que es muy cómodo, es un filtro como que muy directo. Entonces ahí ya tenemos el tercer ejercicio. Acá ya tenemos ya como que una introducción a lo que son los dashboards y es por eso que las tablas dinámicas son importantes porque solamente las tablas dinámicas nos permiten hacer cosas así. Ahora, si tenemos una tabla normal es muy difícil que lleguemos a hacer algo así. Entonces, vamos por la cuarta tabla dinámica. Era tienda, ropa, ya me acuerdo. Vamos a ponerle un nombre, ejercicio 4, tienda, ropa. Y nos decía el crecimiento, ¿verdad? ¿Cuál sucursal ha tenido hacia la tendencia a lo largo de meses de año? Ponemos meses, importe de venta y acá lo único que yo quiero saber es mostrar los crecimientos, ¿sí? Que sería, bueno, esto puedo mostrarlo de una manera muy relativa, puedo mostrar el promedio de porcentaje, puedo mostrarlo de esta manera, porcentaje de el mes anterior. Fíjense, ¿qué pasa acá? Acá lo que pasa es que tiene en cuenta enero, compara enero con febrero. Y enero con relación a febrero no tuvo tanto avance porque enero representa el 100%, a diferencia de marzo que representa el 166, es decir, marzo logró conseguir el monto que tuvo enero más un 66% más. Pero febrero no, porque ni al 100%, es decir, ni a enero llegó. Entonces esta es una manera de representar, pero realmente lo que necesita este ejercicio es solamente darle un formato condicional de, bueno, lo que uno necesite, ¿verdad? Es decir, esto, ponerle colorcitos, porque de esa manera que podemos ver, ¿verdad? El avance. Después me dice completar el anterior análisis, pero distinguiendo las zonas. Queremos hacer lo mismo que acá, pero con botoncitos de zona, ¿sí? Eso es lo que nos pide. Vamos a insertar. Ay, me olvidé el nombre. Tienda ropa. Ejercicio 5 creo que era. TR. Sí. Entonces ponemos meses, importe de venta y le damos
clic en cualquier lado, insertar segmentación de datos, zona. Tenemos ya los botoncitos que nos van a indicar qué zona, o sea, los números de qué zona estamos hablando. Los números de zona centro, de la 11, de zona norte, sur y sin filtro. Sin filtro es esto, es decir, tiene en cuenta centro, norte y sur. Ahora yo quiero tener en cuenta, por ejemplo, centro y sur. Entonces, ¿cómo hago eso? Porque si hago clic, se saca el otro. Y así sucesivamente. Puedo hacer lo siguiente. Hago clic en uno, aprieto control sin soltar, hago clic en el otro. Y ahí recién suelto. Entonces tiene en cuenta sur y el centro. Quiero tener en cuenta el norte y el sur. Y ahí ya se agregan. Si se fijan, por los colores se pueden guiar realmente. Entonces ya completamos ahí el quinto ejercicio. Ahora me dice, ¿cuál es el mejor mes de ventas para cada una de las tiendas? Segmentador de ventas. Segmentador de tienda. Bueno, acá podemos hacer lo siguiente. Vamos a insertar una tabla dinámica. Tienda de ropa. Cambiamos el nombre del ejercicio. Ejercicio 6. Tienda de ropa. Ahora, puedo hacer de varias maneras, pero la más cómoda posible es esta. Ponemos el mes y el importe de venta. Le agregamos un formato condicional. A ver, de, no sé, color verde. Pero le voy a poner también un segmentador de datos para identificar la tienda. Es decir, nos vamos a analizar, insertar segmentador de datos y número de tienda. En este caso no tiene nombre, tiene número de tienda. Entonces, por medio de estos numeritos, cuando yo hago clic en cada uno de ellos, me muestra por medio del formato condicional cuál es el mes que tuvo más éxito. Porque depende de cada tienda, otra vez, de los números. Entonces, eso es lo bueno también del formato condicional, se adapta muy bien a las tablas dinámicas. Y por último, el ejercicio número 7. Acá. Vamos a insertar una tabla dinámica. Ahí está. Y cambiamos el nombre. Ejercicio 7, tienda de ropa. No dice. El número de operaciones de importe de ventas por zona y tienda. Usar segmentador para el campo de zonas. Bueno, yo quiero saber el importe. Acá ya me declara, ¿verdad?, que yo necesito un segmentador para zonas. Pero de las tiendas sí quiero números, ¿ok? Porque no me indica lo contrario, ¿verdad? Entonces, como tengo 9 tiendas, me va a enumerar las tiendas en las filas, pero quiero que esto se condicione otra vez por los botoncitos de las zonas. Entonces, fíjense cómo dependiendo de qué zona hay también una cantidad de tiendas. En el centro hay 4 tiendas, en el norte hay 3, en el sur hay 2 y así sucesivamente. Y creo que ahí terminamos por hoy. Cualquier pregunta ponen en los comentarios y muchas gracias a todos por llegar hasta acá, si es que llegaron hasta acá, del tutorial o de los videos de refuerzo del curso de Excel empresarial. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.